Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario Fortalecimiento en el ejercicio de derechos como prevención de las violencias, en esta tercera sesión, donde se abordará el tema de matrimonio y unión infantil en niñas y adolescentes, la cual tiene como objetivo informar y sensibilizar a las y los participantes sobre las realidades y consecuencias del matrimonio forzado, promoviendo una comprensión profunda de sus impactos en la vida de las personas afectadas y fomentando el desarrollo de estrategias efectivas para prevenir esta práctica. Agradecemos el interés de todas las autoridades, tanto estatales y municipales, que nos acompañan en nuestras plataformas Zoom y Facebook. Y bueno, para nosotros es un gusto estar aquí con todos y todos ustedes y esperemos sea de su utilidad toda la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte de Bienestar, damos la bienvenida a la licenciada Graciela Morales, jefa del Departamento de Seguimiento a Proyectos Estratégicos de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Y también damos la bienvenida a la maestra Belegui López Blas, experta en políticas públicas con perspectiva de género, interseccionalidad y derechos humanos. A continuación, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En primer lugar, dejo el uso de la voz a mi titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. El INAFED celebra que como organismo perteneciente a la Secretaría de Gobernación pueda servir de enlace para que una información importantísima para innumerables familias de todo el país podamos seguir adelante con nuestra cooperación con la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, encabezada por la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, a quien envío un saludo con un enfático agradecimiento. Como saben ustedes, tenemos un seminario que consta de 5 segmentos. Mi seminario se llama Fortalecimiento en el ejercicio de derechos como prevención de las violencias. Y el día de hoy vamos a desahogar de 5 segmentos el tercero, que se denomina matrimonio y unión infantil en niñas y adolescentes. Para cualquier persona sensata de nuestra época, de nuestro país, de nuestra cultura, resulta obvio que el matrimonio infantil constituye una abominación porque roba la infancia, destruye sueños y perpetúa un ciclo o el ciclo de opresión y sometimiento, fundamentalmente abusar de las niñas que tienen derecho a la libertad, a crecer sin cadenas y elegir su propio destino. Parecería que un tema como este, de tan obvia que resulta la abominación, fuera redundante tratarlo, porque la mayor parte de las familias entiende que las cosas no deben ser así. Pero curiosamente, son presiones derivadas de las costumbres de los adultos
las que llevan a consentir esa actividad cuando no, inclusive por intereses económicos, a fomentar. Por eso debemos ser educados y no bajar la guardia sobre el tema. Tan es así que yo recuerdo que Gandhi, el famoso Mahatma Gandhi, fue casado a los 13 años con una niña de 13 años. ¿Y quiénes lo casaron? Los padres, porque la cultura en la que él nació era lo que determinaba que debía hacerse. Hoy, cualquier persona sensata, como lo he dicho, sabe que eso constituye una abominación, porque coarta la posibilidad, sobre todo de las niñas, de trabajar en la construcción de su propia vida con libertad y sin ataduras artificiales. Por esa razón, vamos a escuchar con enorme interés a la maestra Belegui López Blas, que es experta en políticas públicas que se relacionan con esta materia. Por la atención que ustedes me brindaron, muchas gracias. Agradecemos las palabras por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández y a continuación dejo la voz a la licenciada Graciela Morales, jefa del Departamento de Seguimiento a Proyectos Estratégicos de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Adelante, por favor. Muchas gracias. A nombre de las autoridades de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, les agradecemos nuevamente al INAFED por esta vinculación para abordar temas tan relevantes que a todos nos atañen. Y bueno, en ese sentido, esperamos que esta sesión sea provechosa para cada uno de ustedes. Y como ya se mencionó, el tema del día de hoy es matrimonio y unión infantil en niñas y adolescentes, por lo cual estaré presentando a la maestra Belegui López Blas. Ella es licenciada en Política y Gestión y maestra en Políticas Públicas, ambas por la Universidad Autónoma de Xochimilco. Es facilitadora en talleres sobre igualdad, violencia, derechos humanos, autonomía, empoderamiento y autogestión de necesidades en zonas rurales e indígenas e intervención a mujeres indígenas víctimas de violencia con perspectiva de género. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones y con amplia experiencia tanto nacional como internacional. Ha sido seleccionada como parte del comité organizador y asistente a la reunión del Grupo de Trabajo de la Red Interamericana de Refugios, Casas de Acogida y Albergues en Guatemala. Asistente también al tercer Encuentro Interamericano de Refugios y a la segunda Conferencia Mundial de Refugios en Washington, D.C. También a la tercera Conferencia Mundial de Refugios en Países Bajos, La Haya. Finalmente, la maestra Belegui tiene especialidad en materia de prevención y atención de las violencias contra las mujeres, las niñas y los niños, en el desarrollo de proyectos de investigación y en la implementación de procesos de políticas públicas, incidencia, cabildeo político y, bueno, amplia experiencia en todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Sin más, le agradecemos a la maestra Belegui por el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada Graciela. Y pues bueno, ya no hace falta más presentación. Dejo la voz a la maestra Belegui López Blas. Bueno, pues muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación a participar en estas conferencias, ¿no? Creo que son un gran acierto y un gran avance en materia de sensibilización y prevención de las diferentes estrategias que se están llevando a cabo, ¿no? Voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de matrimonio infantil, matrimonio y uniones infantiles en niñas y adolescentes, ¿no? Que efectivamente esto es un grave problema
de violencia contra las niñas y las adolescentes, ¿no? Vamos a empezar por qué se entiende por matrimonio infantil, ¿no? O uniones infantiles. Los matrimonios infantiles o uniones infantiles tempranas y forzadas son prácticas que afectan de manera profunda la vida de las niñas y las adolescentes, ¿no? Perpetuando los ciclos de pobreza, falta de educación y violencia de género. Estas prácticas son particularmente prevalentes en comunidades indígenas, donde las niñas enfrentan múltiples barreras y desigualdades para el acceso a sus derechos y en ocasiones a los servicios básicos, ¿no? Como el agua, la luz, la sanidad, ¿no? De acuerdo al contexto en donde viven las niñas y las adolescentes. También el matrimonio infantil constituye una grave violación de los derechos de la niñez y son consideradas por el Sistema de Naciones Unidas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas. Impacta en su desarrollo en el futuro y sus familias, y esto incrementa la discriminación y la violencia contra ellas, ¿no? El matrimonio infantil es uno de los factores que más afectan a la violencia en contra de las niñas y las adolescentes por la violación de sus derechos, por afectar el acceso a estos derechos y también por el incremento en ocasiones de las situaciones de violencia e incluso de embarazo infantil y adolescente, que esto conlleva a otras graves situaciones con las niñas y las adolescentes. Esto es una problemática mundial, es considerada de manera una unión legal o no, ¿no? Ya sea que esté permitida en algunas comunidades indígenas que afortunadamente gracias a las reformas legales el matrimonio infantil en nuestro país ya está prohibido, sin embargo en otros países aún siguen en estas condiciones. Se entiende que es un matrimonio formal o una unión informal entre un niño o una niña menor de 18 años y un adulto u otro niño o niña. El matrimonio infantil es una grave violación de los derechos humanos que amenaza la vida, la salud, la seguridad y la educación de las niñas y los niños, ¿no? Esta coarta el acceso a los derechos de las niñas y de los niños en materia de su desarrollo hacia el futuro, ¿no? La opinión de los pueblos indígenas en este contexto en las comunidades es diversa y compleja, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estuve como directora de un espacio confidencial en una zona indígena, ¿no? La mayoría de los casos que nos llegaban eran por niñas y adolescentes que habían sido casadas con personas mayores, ¿no? Y cuando llegaban con nosotras, ellas llegaban muchas veces embarazadas, ¿no? Y una de ellas, o la mayoría de ellas, decidía interrumpir el embarazo o cuando en ocasiones el embarazo ya estaba avanzado, dar en adopción a los bebés, ¿no? Entonces, esto generaba un contexto totalmente diferente en las comunidades indígenas. Ellas no podían regresar ya a esas comunidades, ¿no? Por todo el contexto cultural que eso conlleva. Y pues las canalizábamos a otros espacios en donde ellas pudieran resolver sus temas futuros, sobre todo en temas de educación, ¿no? Hoy en día hay muchas niñas y adolescentes que llegaron con nosotras que están estudiando una carrera, que han perseguido sus sueños y están consolidando su futuro, ¿no? Sin embargo, pues el camino no es fácil, tanto para ellas como para en ocasiones sus familias, que muchas veces las apoyan y en muchas otras pues están en contra de todo lo que ellas deciden, ¿no? En las comunidades argumentan que el matrimonio infantil es una forma de proteger a las niñas y adolescentes de la violencia, la pobreza y la discriminación que sufren dentro de casa, ¿no?
¿Por qué? Porque muchas veces las personas consideran que, sobre todo en el caso de las niñas en comunidades indígenas, son una carga para las familias, porque al final de cuentas se tiene la idea estructurada de que las niñas van a casarse y van a tener una familia. Entonces, invertir en educación para ellas no es una opción, ¿no? Entonces, lo que se busca es que ellas puedan casarse a edades muy tempranas para que puedan dejar el hogar y con ello avanzar hacia el futuro, ¿no? Es una forma de violencia, explotación y opresión hacia las niñas y adolescentes, vulnera los derechos humanos, es una violación a la legislación nacional e internacional. Y el matrimonio infantil justo debe ser analizado desde sus causas estructurales, como la pobreza, la marginación, la desigualdad de género y la falta de oportunidades para las niñas y adolescentes indígenas. Y con ello plantear y generar estrategias y política pública y alternativas y programas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las niñas sin atentar contra su identidad cultural, preservando siempre estas cuestiones de identidad cultural en los pueblos y comunidades. Bueno, y algunas cifras del matrimonio infantil nos dicen que 650 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad se casaron siendo niñas. En 2030 estarán casadas otras 150 millones de niñas menores de 18 años, según el informe del Estado de la Población Mundial del Fondo de Población de Naciones Unidas. Si bien es cierto que la frecuencia con que se realizan estas prácticas en todo el mundo, de acuerdo a las cifras y a las estadísticas institucionales, mencionan que eso se ha reducido. Sin embargo, pues hay una línea muy delgada entre pues, otros delitos como la trata de personas, tráfico de órganos, etcétera, que se utilizan pues estas prácticas, ¿no? Una de cada 4 niñas se casaban siendo menores de 10 años y aproximadamente nos dicen que en la actualidad son 1 de cada 5, ¿no? Que en realidad pues no ha disminuido de manera considerable. Según el censo del 2020 del INEGI, casi 28 millones de niñas indígenas entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas en ese año, lo que representa el 7.5% de las adolescentes indígenas en el país. Casi el 10% de las niñas y adolescentes en nuestro país, en este país, están casadas o unidas y son menores de 18 años, ¿no? De acuerdo con la ONU, nuestro país se posiciona como el 8º país con mayor índice de matrimonios infantiles en el mundo, ¿no? Los estados con mayor prevalencia de matrimonios infantiles en México son Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas. Y los estados con mucho mayor número absoluto de mujeres indígenas casadas ante los 18 años son los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Algunos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país que se ha documentado el matrimonio infantil. Fíjense que esto es muy curioso, ¿no? Hemos estado buscando investigaciones, testimonios o mayores cifras que nos den cuenta de estas prácticas. Sin embargo, es un tema que no se ha trabajado mucho de manera institucional, ¿no? Nos mencionan que los otziles o los etzales en Chiapas intercambian o venden a sus hijas por dinero, ganado o terrenos. En Guerrero se entregan a sus hijas a cambio de una dote o para resolver conflictos familiares o comunitarios. Hace algunos años estuve trabajando en la montaña de Guerrero, en Tlapa, ¿no? Y ahí lo que nos comentaban las mujeres, ¿no? Que se llevaban a sus hijas o las intercambiaban, sobre todo los hombres, por un cartón de cervezas, ¿no? Entonces eso es una grave violación a los derechos de las niñas y de las adolescentes. Con el tiempo esto, al parecer, se ha ido modificando, pero no quiere decir que no ocurra, ¿no? Los huicholes de Jalisco se casan con sus hijas con hombres mayores que las eligen durante las fiestas o rituales. En el Estado de México se pacta el matrimonio de sus hijas desde la infancia o la adolescencia.
En Puebla se acuerda el matrimonio de sus hijas con base en la afinidad entre las familias o el interés económico. Y bueno, yo soy originaria de Juchitán, Oaxaca, ¿no? De la región del Istmo, y en el estado de Oaxaca lo que se hace en el matrimonio infantil es justo a través de una dote de dinero, ganado o terrenos, ¿no? ¿A quién afecta el matrimonio infantil? Pues afecta a todo el mundo porque estamos hablando de una importante fuerza, existencia que pronto serán las mujeres y las adultas que ven truncado su futuro, ¿no? El que las niñas y las adolescentes se casen a temprana edad, eso interfiere en la economía de los países porque disminuye el crecimiento de estas economías, ya que las mujeres no solamente en el ámbito formal, sino también a través del sistema de cuidados, contribuyen a la economía de nuestros países, ¿no? Pues bueno, el matrimonio infantil no es el mismo en las áreas rurales que urbanas y tampoco tienen la misma connotación cultural y social, ¿no? De las mujeres en áreas rurales, el 31% se casaron antes de cumplir los 18 años, ¿no? Esta situación se agrava aún más cuando las mujeres son hablantes de lenguas indígenas, ya que su porcentaje sube casi al 35%. En cambio, en las zonas urbanas, el porcentaje baja casi al 19%. Esta problemática no solo involucra aspectos económicos, sino también sociales, culturales, educativos y estructurales, en donde las leyes y normativas también son importantes. Por eso es muy importante hacer estos estudios y análisis para diferenciar los programas y la política pública que se va a implementar en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Por ejemplo, en las zonas urbanas pueden ser políticas públicas en materia de educación sexual, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Es otro contexto, ¿no? A diferencia de las zonas indígenas. Bueno, esta problemática involucra a la infancia, a las mujeres, de manera específica a las niñas y adolescentes que forman parte de los pueblos y comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad histórica y sistemáticamente discriminadas, vulneradas y violentados sus derechos humanos, ¿no? Ahí ahora se dice que entonces hay una cuarta nivel de discriminación, porque no solamente ahora son mujeres, son indígenas, son pobres, pero también son niñas, ¿no? Entonces ahí engloba esta interseccionalidad de las condiciones en las que se encuentran las niñas y las que están en contextos de matrimonios infantiles, ¿no? Las causas del matrimonio infantil, como lo mencionamos, son más frecuentes en comunidades indígenas, sobre todo que se rigen por usos y costumbres, donde se practican por motivos culturales, económicos o religiosos, ¿no? La amplia brecha de desigualdad social, sin trabajo ni educación, las niñas optan por el matrimonio como vía para lograr estabilidad económica. La pobreza, ¿no? En lo que conlleva a las familias a prácticamente vender a las niñas para reducir la carga económica y obtener un ingreso y con ello puedan saldar sus deudas. La desigualdad de género, el machismo impone roles y expectativas diferentes para los niños y para las niñas en comunidades indígenas sobre todo, ¿no? Las normas sociales y culturales que establecen que las niñas deben casarse a cierta edad para asegurar su futuro, ¿no? Preservar su honor o cumplir con las tradiciones de la comunidad, ¿no? Esto tiene que ver con las cuestiones culturales arraigadas, ¿no? En el tema de la virginidad, sobre todo de las niñas o de las mujeres en las comunidades indígenas. La falta de educación que limita las oportunidades y los derechos de las niñas y adolescentes y las hace más vulnerables ante matrimonios infantiles. Y también los conflictos armados, ¿no? Y las acciones del crimen organizado, ¿no? Rita Segato menciona que esta guerra contra las mujeres, sobre todo en condiciones o espacios donde existe conflictos armados o de crimen organizado, pues la guerra siempre será contra las mujeres, ¿no? Y la guerra se gana a través de el rapto de las niñas que en
en bandos diferentes, por ejemplo. Se casan por cuestiones culturales, ¿no? Por usos y costumbres y por huir de la pobreza, como ya lo vimos, ¿no? Las hijas se consideran cargas o mercancías a consecuencia de la desigualdad de género. El fenómeno de la violencia contra las mujeres, desde la discriminación hasta el feminicidio, y entre ellos se encuentra el matrimonio infantil. El mayor problema de la violencia es su invisibilidad. No se mira, se tiende a empezar a pensar, ¿esto es violencia? Es su marido. ¿Cómo dicen que eso es una violación? Así se usa en nuestro pueblo. Es uso y una costumbre, ¿no? Entonces, cuando las niñas se casan, atraviesan por una serie de situaciones como la violencia, ¿no? O como recibir órdenes ahora no solamente de quien se considera su esposo, sino también de quien ejerce la paternidad o maternidad de su esposo, ¿no? O cuando no quieren tener relaciones sexuales, ¿no? Y las obligan a tener relaciones sexuales, ¿no? En las comunidades indígenas, en muchas ocasiones son desconocidos los derechos humanos por la falta de difusión y comunicación por parte de las instituciones y por la lejanía de las comunidades, lo que genera que no sea solamente el reconocimiento judicial de los derechos humanos, sino el ejercicio pleno de estos derechos humanos. Y esto se puede hacer a través de diferentes programas, ¿no? Para llegar a las comunidades más recónditas en donde solamente hablan algún idioma o alguna lengua, ¿no? Eso es muy importante, poder visibilizar cuáles son las estrategias que utilizamos o que llevamos a cabo desde las instituciones para hacer llegar el mensaje acerca de los derechos humanos en las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, las consecuencias del matrimonio infantil es que afecta de manera negativa la salud de las niñas y de las adolescentes, aumenta el riesgo de sufrir violencia doméstica, ¿no? Que puede causar lesiones físicas, ecológicas y sexuales, incluso los feminicidios para las niñas, ¿no? Perpetúa la violencia de género, incrementa el riesgo de tener embarazos precoces, no planificados y de alto riesgo, ¿no? Esto provoca complicaciones durante el embarazo o el parto, como hemorragias, infecciones y la muerte materna, ¿no? También aumenta el riesgo de tener hijos con bajo peso al nacer o con problemas de salud debido a la falta de atención prenatal y la inmadurez física de las niñas, ¿no? Disminuye la posibilidad de continuar con la educación, lo que limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional. Aísla a las niñas y adolescentes de sus familias, ¿no? Y de construir verdaderas redes de apoyo, ¿no? Las tienen muchas veces encerradas, solamente haciendo trabajo doméstico, ¿no? El cuidado de la casa, de los animales, el ir por el agua, ¿no? Al consolidar este matrimonio infantil en estas familias, en comunidades indígenas, se adquiere una fuerza de trabajo, ¿no? Y bueno, pues los matrimonios forzados e infantiles violentan los derechos humanos a la libertad, a la dignidad, a la elección, a la educación, al trabajo, al pleno desarrollo de las niñas y adolescentes, entre muchos otros. Y bueno, el embarazo temprano pues también constituyen actos de violencia sexual y de género y se vinculan con las problemáticas como la deserción escolar, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? Entonces, si las niñas se casan, tienen una hija o un hijo, ¿no? Estos niños y estas niñas pues también tienden a desarrollarse en condiciones limitadas de pobreza, ¿no? Las prácticas, sobre todo en cuestiones de embarazo temprano, se vinculan con mayores costos en los sistemas de salud y educación, afectando los ingresos futuros de las mujeres, ¿no? Y bueno, los instrumentos internacionales y nacionales que protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pues como ya sabemos, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que en 1989, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonio, ¿no? Que fue en 1962,
¿no? Y donde dice que los estados deben fijar una edad mínima para contraer matrimonio que no sea inferior a los 15 años y que se requiere el consentimiento libre y pleno de las personas que decidan hacerlo. La CEDAW, ¿no? Que es la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y la Convención Belén do Pará, que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Donde se han hecho varias recomendaciones en el tema de matrimonios infantiles, embarazos adolescentes, que los gobiernos y el Estado tienen que generar política pública para la prevención de estos embarazos adolescentes y la erradicación de los matrimonios infantiles, ¿no? Y bueno, a nivel nacional está el Código Civil Federal, ¿no? Que justo en el 2021 fue su reforma, en donde se establecen los 18 años como edad mínima para contraer matrimonios sin excepciones, ¿no? Y la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Y bueno, entre las acciones para prevenir el matrimonio infantil, justo una es la armonización legislativa. El Código Federal tiene que estar alineado a los códigos civiles estatales, ¿no? También para que podamos alinear todas estas cuestiones en relación a la prevención del matrimonio infantil. La sensibilización social, que busca cambiar las normas y actitudes que favorecen el matrimonio infantil y promover la igualdad de género y los derechos de las niñas y adolescentes. Las campañas de comunicación, sobre todo enfocadas en poblaciones indígenas, ¿no? Hacer esta cuestión diferenciada con poblaciones urbanas y rurales, y también la comunicación tiene que ser en lenguas indígenas, ¿no? De cada una de las comunidades para que puedan tener conocimiento y acceso a los derechos, ¿no? Hay diversas estrategias como las radios comunitarias, las organizaciones que operan en esas comunidades, ¿no? Y también desde las instituciones, pues, caminar sobre esas comunidades para ver cuáles son las necesidades en la materia, ¿no? Sobre todo en el acceso a los servicios como la luminaria, ¿no? El agua. Y pues también la movilización comunitaria con diversos actores y actoras, como las líderes religiosas, autoridades locales, los papás, las mamás y las juventudes, ¿no? También es muy importante el empoderamiento de las niñas y adolescentes, brindarles la información, los conocimientos para el acceso a las oportunidades de educación, ¿no? La salud, la participación en el desarrollo personal, las becas, ¿no? El acompañamiento y asesoría en las escuelas, generar espacios seguros, redes de apoyo, para que puedan ellas tener personas en las que puedan confiar, ¿no? En situaciones de violencia, discriminación, ¿no? Servicios de salud sexual y reproductiva y programas de habilidades para la vida que les permitan tomar decisiones informadas sobre el futuro, ¿no? Es toda una gama de cartilla de derechos, servicios y programas para que ellas puedan acceder a estos servicios y pues puedan tener mayor información y conocimientos al respecto de las estrategias que ellas pueden implementar en estos casos, ¿no? La protección social, que consiste en brindar apoyo económico y social de las familias y las niñas en situación de vulnerabilidad para reducir los factores que favorecen el matrimonio infantil, ¿no? Esto quiere decir que los programas sociales las niñas, ¿no? Y los adolescentes tienen que ser una prioridad y tener acceso a estos programas para la protección social. Subsidios escolares, asistencia legal y psicológica, ¿no? Y en algunos casos los refugios para víctimas de violencia en cuestiones de violencia extrema, ¿no? Y acompañamiento de los casos también cuando ellas lo requieran. También desde el Estado, si bien se diseñan programas federales, pues también desde los estados y los municipios, ¿no? Se pueden generar estrategias para
acompañar estos programas sociales y que se puedan nutrir de muchas más herramientas y habilidades a las niñas y adolescentes. Garantizar la protección social integral y el acceso a los servicios apropiados y de calidad, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La interrupción legal del embarazo en algunas cuestiones también, sobre todo en los espacios de salud, ¿no? Tener información respecto a ello, promover oportunidades de inclusión y desarrollo para ellas, garantizar su permanencia en el sistema educativo hasta al menos concluir la preparatoria, ¿no? Esto quiere decir que generar las condiciones, ¿no? Si ya están en una cuestión de matrimonio infantil y en un embarazo, ¿no? Las escuelas deben de generar las estrategias para que ellas puedan concluir su educación básica y no solamente eso, continuar con la preparatoria, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Generar estrategias de asistencia, de horarios, ¿no? De espacios que sean acondicionados también para que las mujeres puedan tener acceso a la educación. Promover cambios culturales y estereotipos de género que obstaculizan el pleno desarrollo y fomentan la práctica del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Esto tiene que ver con la cultura, los usos y costumbres, ¿no? Que violentan los derechos humanos de las niñas y de las adolescentes, ¿no? Incorporar de manera activa a toda la sociedad, ¿no? Al gobierno a nivel federal, al estatal, a la sociedad civil, a las empresas, a los medios de comunicación, ¿no? A las comunidades religiosas, a los grupos de jóvenes, ¿no? A las cooperativas. Todas estas son un foco que pueden contribuir para generar acciones para prevenir el matrimonio infantil. ¿Qué se ha hecho en nuestro país? Bueno, se prohibió el matrimonio antes de los 18 años en 2019. Con estas reformas se establece la prohibición legal en todas las entidades federativas. Sin embargo, como les comentaba, hay algunos espacios en nuestro país que todavía siguen tomando con mucha reserva, aunque a nivel federal la legislación existe, exige que el matrimonio esté prohibido antes de los 18 años, como les comentaba, ¿no? Hay códigos locales y autoridades de usos y costumbres que no permiten que esta práctica sea erradicada por completo, ¿no? Y con ello, pues, hacen énfasis y se sigue perpetuando las prácticas en estados, sobre todo en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ¿no? ¿Cuáles son nuestros retos? Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas habla de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Y una de las metas para el 2030 es la eliminación de matrimonio precoz, forzado y la mutilación genital, ¿no? Y pues generar acciones concretas de acuerdo al contexto, ¿no? Enfocadas a cada una de las comunidades indígenas a las que se desea ingresar para prevenir, erradicar y sancionar el matrimonio infantil, ¿no? Siempre en acorde a hacer alianzas con los líderes comunitarios, las escuelas, las asociaciones religiosas, ¿no? Siempre tomando en cuenta para el desarrollo de la comunidad. Y pues las leyes no bastan, hay que hacer un trabajo de carácter social, cultural, económico, político y estructural que puedan permear todos los diferentes ámbitos. Y sobre todo, pues, generar programas y política pública que puedan empoderar a las niñas para pues tomar decisiones y para que puedan acceder a un futuro brillante en donde ellas puedan cumplir todos sus sueños, sus metas y sus expectativas en torno a su desarrollo personal, ¿no? Brindar las condiciones que permitan el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Hacer un ejercicio de la defensa de sus propios derechos, ¿no? No solamente es el conocimiento de estos derechos, sino
también cómo pueden defender estos derechos, cuáles son las instituciones que pueden defenderlo, a dónde pueden acudir, qué es lo que pueden hacer como un mapa de cuáles son los espacios seguros a donde ellas pueden estar. Y pues bueno, abordar esta problemática requiere de un enfoque intercultural, respetando siempre la cosmovisión, la cultura, ¿no? De las comunidades, siempre y cuando no afecten los derechos de las niñas y de las adolescentes, y de manera interseccional, ¿no? Mirar todas las condiciones en las que se encuentran las niñas, ¿no? Basado en los derechos humanos, que empodere a las comunidades para proteger a las niñas y las adolescentes. Fortalecer y consolidar las redes de apoyo de las mujeres en las comunidades. Por ejemplo, cuando estábamos en la montaña de Tlapa, en Guerrero, quienes fortalecían este trabajo y quienes acuerpaban a la mamá de la niña que fue vendida y poder recuperarla, pues eran las propias mujeres de las comunidades. Cómo haciendo alianzas, generando redes con diversas autoridades a nivel estatal y federal, ¿no? Porque en la comunidad es complicado. Sin embargo, entre muchas mujeres, pues pueden acompañarse y apoyarse, ¿no? Y tener los canales de comunicación adecuados para proteger a las niñas. Políticas públicas integrales para la erradicación del matrimonio infantil y acciones que fortalezcan el desarrollo integral de las niñas y adolescentes en todos los ámbitos, ¿no? Educación, salud, alimentación, servicios básicos, ¿no? En las comunidades. Y bueno, eso es lo que tengo para compartir con ustedes, ¿no? Y pues lo más importante es generar las estrategias para garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en todo el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta gran ponencia, maestra. Y bueno, nuevamente agradecemos a todos los participantes, las participantes que nos acompañan, que nos siguen acompañando. A continuación, daré lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes. Bueno, preguntas y comentarios para que me apoye con una puntual respuesta. Voy a comenzar con Lidia Sánchez Tenorio. Dice, si menores de 18 años logran casarse hasta no menos de 12 o 14 años, me parece, ¿de qué manera lo logran legalmente sin el consentimiento de los padres o tutores? ¿Cómo puede anularse, recuperarse a los menores? ¿Y dónde pueden recibir ayuda psicológica, tanto los menores como los integrantes de su entorno? O sea, y pregunta cómo lograr ese convencimiento. Adelante, por favor. Bueno, como lo comenté, es un trabajo de manera integral, ¿no? Donde confluye el Estado, la sociedad, ¿no? La comunidad incluso. Por eso es importante ir generando estrategias para involucrarse dentro de la sociedad, ¿no? Para conocer sus usos y costumbres, ¿no? Eh, para anular cuestiones de matrimonio infantil, ¿no? Me parece que, bueno, desde mi experiencia, lo que nosotras hacíamos era poner denuncias, ¿no? De violencia familiar, ¿no? Sobre todo para las niñas, y es ahí donde ellas tienen que ingresar por un proceso psicológico justo, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos a los espacios, ¿no? Como las IMEF, las instituciones municipales, ¿no? Que brindan atención en las diferentes comunidades y los municipios. Y ellas tienen que también tener clara la ruta de atención y de acompañamiento en los procesos legales y psicológicos con las niñas y con los papá y mamá de las niñas, ¿no? En estas condiciones. Gracias, maestra. Y bueno, los siguientes son comentarios, los voy a leer y pues bueno, si también quiere dar la opinión respecto a cada uno, adelante. Alfonso Núñez Vargas dice, estas prácticas mencionadas de dotes, dinero, terrenos, lamentablemente dan como resultado que los adolescentes sufran violencia, embarazos tempranos, sobrecarga de trabajo y cuidados y decisiones laborales. Como docente llevamos dinámicas grupales, campañas de concientización
tanto alumnos como padres de familia, entre otras actividades, ya que hasta miedo nos dan las vacaciones porque algunas de ellos ya no regresan al siguiente ciclo. ¿Quiere opinar al respecto? Adelante. O continúo leyendo, usted indique. Ajá. Si quiere, podemos leer todos los comentarios y ya al final De acuerdo. cerramos. Ujú. María Luisa Patrón dice, he conocido casos en el municipio de Onilá Guerrero en que los suegros o padres de su pareja la obligan a tener relaciones sexuales y cuando se quejan con la pareja, este no les cree, porque para el hijo no es posible que su padre le haga eso a él. Dice, no piensan en ella, sino en él únicamente. Vicky nos comenta que conoce algunos casos en la Sierra de Guerrero donde las niñas son dadas a cambio de animales. Y por acá, bueno, nos están comentando María Luisa, un comentario igualmente, dice que ella considera que hay mucha tibieza por parte de los gobiernos en los 3 niveles para atender esta problemática contra la vida de las niñas, las mujeres, los pueblos y la sociedad en general. Dice, creo que se requiere una política pública amplia, profunda y con presupuesto para concientizar y capacitar en todos los ámbitos y niveles de nuestro México. Inés López, es importante tener hoy en día una conexión con la educación de niñas y adolescentes y empapar de información para saber cómo actuar frente a ellos. Nuevamente María Luisa habla de poder sancionar a los funcionarios y funcionarias que no cumplan con esa función. Bueno, esos son los comentarios. Adelante, maestra, si quiere comentar algo. Sí, muchas gracias. Pues sí, no, efectivamente esa es la realidad de muchas comunidades de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Que se siguen perpetuando estas prácticas de intercambiar a las niñas por alguna dote, algún terreno, algunos animales, ¿no? Y eso tiene que ver con la violencia estructural del Estado, ¿no? Donde el Estado no ha podido llegar para consolidar política pública para el desarrollo local y social en esas comunidades, ¿no? Y por eso se tienen que hacer políticas públicas diferenciadas, ¿no? La política pública punitiva no es suficiente, como ya lo hemos visto a lo largo de muchas problemáticas, no solamente sancionar a las funcionarios y funcionarias, ni a los papás, ni a las mamás, sino tiene que ir acompañado de una política pública integral donde puedan converger todos los sistemas, el cognitivo, el social, de educación, para que puedan diseñar programas integrales dirigidos a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por hacer desde los espacios donde nos encontremos, donde cada uno nos encontremos para generar mecanismos en donde las niñas puedan continuar con sus proyectos de vida, ¿no? Entonces, creo que es trabajo de todas y de todos, del Estado, de la comunidad, de las funcionarios y funcionarios, ¿no? De la población que viven dentro de estos espacios para ir también erradicando estas prácticas, porque tiene que ver con un sistema patriarcal histórico que ha sido heredado de generación en generación. Entonces, luchar contra eso, pues también es un trabajo de todas y de todos, ¿no? Y responsabilidad, sobre todo del Estado, sí, pero también de las comunidades que convergen en el desarrollo de estos procesos. Muchísimas gracias por sus puntuales respuestas y comentarios. Y pues bueno, estos son todos por parte de nuestros participantes, licenciada. Nada más, no me resta comentarles, toda esta información que presentó la licenciada Belí la van a obtener a través del correo electrónico con el que se registraron en nuestra plataforma por si quieren volverlo a consultar. Y bueno, ahora sin más, dejo la palabra a la licenciada Alma Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa en el INAFED. Adelante, por favor. Perfecto, gracias, Joha. Pues nada, buenas tardes a todos que nos acompañan en esta interesante sesión. Y antes que nada, agradecer a la maestra Belegui López Blas por esta exposición, por todos estos datos
que la verdad son pues preocupantes, ¿no? Toda la estadística que vimos, cómo está todavía esta situación del matrimonio o la unión infantil en niñas y adolescentes, que sin duda es parte en algunos sectores con mayor énfasis, como lo mencionaste, en las zonas indígenas, en las zonas rurales, en donde se da con mayor, la estadística está más elevada que en las zonas urbanas y sin duda es parte de las causas de estas brechas de desigualdad y de los niveles de violencia que sufren las mujeres en estas zonas. Pero pues bueno, se está trabajando, se está teniendo el tema, justamente estos diálogos tienen el propósito de llevar toda esta información, de poner en la mesa temas tan delicados como este y que nuestros compañeros, nuestras compañeras en los diferentes municipios del país tomen nota también de cómo está la situación a nivel local y que sumen en sus políticas públicas la atención a estos problemas. Esa es la intención del INAFED al traer a la mesa estas problemáticas del país. Y pues bueno, a mí otra parte, aparte de todo lo que se mencionó en cuanto a las consecuencias de estos matrimonios, creo que también hay una parte muy importante, que son niñas que cuando ya sean madres, pues van a tener que formar a otros niños, cuando ellas todavía no están en condiciones ni psicológicas, ni económicas, ni de formación educativa como para poder formar adecuadamente también a sus descendientes. Entonces se hace una cadena ahí de situaciones complejas, que esto va deteniendo también estas posibilidades de un buen desarrollo y una mejor condición de vida justamente para estas niñas que en el futuro pues serán mujeres y ya tienen cargas de responsabilidad de un matrimonio y de un hogar que atender a edades tan tempranas. Entonces creo que también aquí hay que ver otras problemáticas a nivel social, que por eso es importante conocer lo que podemos hacer a nivel de las instituciones, de los gobiernos de los tres niveles. Como lo mencionaste en tu exposición, licenciada Belegui, como garantizar la protección social integral y el acceso a servicios apropiados y de calidad para estas niñas y adolescentes, promover las oportunidades de inclusión y desarrollo, promover cambios culturales y estereotipos. Yo creo que también esto es un reto, dentro de los retos también. Creo que este es pues complejo porque aquí, como también lo mencionaste, aun cuando ya tenemos estas reformas a la ley en el año 2019, en donde ya está prohibido este matrimonio infantil, pues bueno, nos rebasan los usos y las costumbres todavía de muchas localidades. Y aquí creo que también es un reto. Por ahí alguien decía que en sus comentarios que tal vez no se está haciendo lo suficiente, pero pues también en cuanto a los usos y costumbres es complicado, porque hay muchas cosas que a nivel de gobierno no pueden incidir en tanto que en y tú lo sabes, en la zona donde nos comentaste que eres en Oaxaca. Yo tuve oportunidad de estar en algunos lugares de allá y pude conocer un poquito cómo es esto del uso y costumbre en algunas cosas y verdaderamente es complicado imponer a nivel de legislación sus usos, sus costumbres. Este es uno de los retos, yo creo, difíciles, pero nada es imposible y pues hay que insistir, hay que insistir y hay que insistir y que ojalá que estas cifras que nos diste de estos matrimonios año con año se vayan reduciendo y que las niñas adolescentes logren protegerse sus derechos, sobre todo a la decisión y a la libertad de decidir en su vida y seguir con su desarrollo natural y que sea cuando ellas ya estén listas y tomen una decisión de tomar si se unen en matrimonio, si se casan, si no se casan, si tienen hijos, si no tienen hijos, es que ya sea por una decisión y no por una imposición, ni por cultura, ni por los padres, por solventar sus cuestiones económicas, como también lo mencionaste. Entonces, pues bueno, te agradecemos todos los datos que nos diste, toda la información y también para darle continuidad a estos temas tan importantes.
quisiera invitar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que nos acompañan en la siguiente sesión de este seminario, que el seminario Fortalecimiento en el Ejercicio de Derechos como Prevención de las Violencias lo tendremos el día 17 de septiembre. Entonces les invitamos a que estén pendientes en nuestra plataforma Fórmate para que se registren y tengan la secuencia de este seminario. Y agradecerles también a las compañeras, a los compañeros sus comentarios, sus preguntas del chat y por supuesto el tiempo que estuvieron compartiendo con nosotros esta sesión. Y maestra Belegui, licenciada, si quieres hacer algún comentario final antes de cerrar, te escuchamos con gusto. Pues nada más, pues gracias por la invitación, ¿no? Por compartir pues esta grave problemática que aún tenemos un largo camino que recorrer para su erradicación, ¿no? Sobre todo en las comunidades indígenas, ¿no? Y pues las acciones que realicen desde el Estado y las instituciones son fundamentales para contribuir a estos procesos de empoderamiento de las niñas, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias nuevamente, licenciada Belegui López Blas, por esta exposición. También agradecer a nuestras compañeras de la Secretaría de Bienestar, a la maestra Janet Alonso Gil por las gestiones, a nuestra compañera Graciela Morales, que también está muy atenta para el seguimiento de este seminario, y por supuesto a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, directora general para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, porque con esta colaboración interinstitucional pues podemos traer a la mesa estos temas y visibilizarlos. Pues sin más, a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, les damos a todas y a todos las gracias por acompañarnos en esta sesión y los esperamos en la siguiente. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.